Entonces, lo que estaba diciendo es, no sé si le gustaría comentar respecto cuando uno dice, es bueno en teoría, pero no funciona en la práctica. Eso es prácticamente decir de que la realidad, la mente no tiene nada que ver con la realidad, pues, ¿no? Porque cada uno es independiente, puede ser, pero si algo es bueno en teoría, tiene que funcionar en la práctica. ¿No es cierto? Juanma, ¿deseas comentar algo al respecto? Sí, yo creo que a esto han contribuido precisamente los filósofos a lo largo de la historia, ¿no? A esta dicotomía entre la realidad y lo abstracto, como decía María, o más bien al régimen entre lo aplicable y lo que es puramente hipotético, ¿no? Y yo creo que esto procede de una tradición muy larga de filósofos que, como decís, escribían para otros filósofos y su objetivo fundamental era crear un tratado académico que quedase muy bien para los anales de la historia, pero que fuera muy difícil de entender para el pueblo en general, ¿no? Otros académicos quizá tendrían que hacer, como dices tú, Ricardo, un esfuerzo por entenderlo, pero en general eran unos trabajos bastante oscuros. Y yo creo que esto es lo que ha contribuido a lo largo de muchísimos años, vamos, siglos, milenios podría decirse, a que la filosofía se perciba como algo que vive en un conjunto apartado de la realidad material, ¿no? Y crear esta distinción es lo que hace que hoy en día las personas, pues yo creo que pierdan todo el interés por la filosofía, porque al final, si ven que no es aplicable o que es muy raramente aplicable a la realidad, ¿para qué se van a molestar en entender algo tan complicado, no? Exacto. Buen punto. Buen punto, buen punto. Y, y uno de esos filósofos justamente de los responsables fuera de Platón, que no tenía muchos antecedentes, me refiero muchas personas antes de él, pero el que sí tuvo mucho y tenía mucho más contexto de las cosas y qué funciona bien y qué funciona mal era Immanuel Kant. Immanuel Kant realiza con su filosofía la destrucción, prácticamente todo su proyecto fue dirigido a la destrucción de la mente del hombre, ¿no? De su confianza, y prácticamente el hombre pierde la confianza de raciocinio, del poder pensar, ¿no? Y muchos, al principio de su libro, Immanuel Kant dice, yo lo que quiero es dar espacio a la fe, pues, ¿no? Ese era su proyecto principal, dar lugar a la fe, y para eso tiene que destruir a la razón. Pero la forma en que lo hace es una manera muy innovadora también. Él dice que sí, yo estoy a favor de la razón, dice, ¿no? Sí, yo también estoy con usted, y una vez que se une al equipo, digamos, desde adentro le mete el cuchillo, pues, ¿no? Como decimos acá, y lo destruye desde adentro. Entonces cualquiera puede hacer eso, ¿no? Decir, sí, yo también, y de ahí todos los argumentos que brinda es en contra de eso, ¿no? Entonces, es un genio por la forma extraordinaria, ya que un genio es aquella persona que tiene una habilidad extraordinaria. Ayn Rand lo consideraba también, bueno, el genio malvado, por la forma tan engorrosa, habilidosa también, la forma de poder escribir muy difícil de entender, engañosa también, pero que al final convenció, y si no, hoy en día en la mayoría de universidades se predica su filosofía, ¿no? Entonces eso es algo muy grave porque destruye, fuera de que muchos profesores ni siquiera lo entienden completamente, destruye también a los nuevos intelectuales porque no tienen muchas opciones a la hora de elegir. Ahora, es verdad, el que quiere encontrar a Ayn Rand hoy en día lo puede hacer, porque así nosotros nos hemos encontrado con ella, ¿no? Pero hay muchos que les meten el veneno, pues, ¿no? Les tiran el veneno y terminan envenenados con ese tipo, con ese conocimiento, digamos. ¿Qué piensan al respecto? Estimado Juanma y María, el que desee. Pues te estaba escuchando y estaba pensando de muchas cosas. A lo mejor una de las cosas que pasó por mi mente no tiene tanto que ver con lo que acabas de decir, pero estaba pensando entre la falta de conexión entre la realidad y una idea abstracta que está dominando el mundo hoy en día.
hemos hablado ya de la expansión del socialismo y cómo se considera que los necesitados tienen derecho a todo, que todo el mundo tiene derecho a pan, a comida, trabajo, una vida digna. Educación, medicina. No estoy nada en contra de eso, pero esta idea abstracta tiene que tener base en la realidad. ¿Y cuál es la base en la realidad? ¿Quién va a producir todo lo que los necesitados necesitan? Ujú. Es la falta de conexión entre las ideas abstractas y lo que pasa realmente en la vida. Y una forma, has mencionado las universidades, en la mayoría de las universidades, universidades, por lo menos las que yo conozco, se promueve esta forma de vivir tranquilamente sin trabajar mucho. En plan, Exacto. todo No, y la vida todo requiere. va a ocurrir solo, no tienes que hacer nada. Qué fácil, ¿no? Sí, es fácil, sí. Pues, sí, Fácil para los que reciben, no para los que lo producen. sí. Y bueno, Juanma, supongo que tú que has tenido experiencia en las universidades, has visto cómo todo este veneno se esparce también, pues, ¿no? En la física y en cierto Sí. modo... La física o la metodología de la física o la filosofía de la física, mejor dicho, empezó a corromperse a finales del siglo XIX, principios del XX. Y lo hizo por la mano del positivismo, ¿no? de Karl Popper y demás, Ernst Mach y estos, pero realmente el positivismo a su vez bebe de la tradición kantiana. Yo cuando la estabas describiendo pensaba que yo siempre he entendido el proceso de la crítica de la razón pura de Kant como un proceso de desmontaje, como tú dices, de la epistemología. O sea, comienza por los sentidos, por las sensaciones, y empieza a cuestionar su validez. Después se mueve a la percepción, que es, digamos, el puente entre la sensación y los conceptos, y lo destruye también. Luego se mueve hacia la conceptualización y deja un poquito, pero muy poco, deja las categorías, este tipo de ideas, pero deja unos pequeños resquicios de epistemología disponibles para los conceptos. Entonces, después de haber destruido toda esta relación de la mente humana con la realidad a la hora de comprenderla, pues queda muy poco espacio para hacer buena ciencia. Y a partir de esta tradición, en cierto modo, nihilista, ¿no? Yo tampoco creo que Kant estuviera mal intencionado, simplemente partió de unas premisas erróneas y llegó a la conclusión de que prácticamente nada en epistemología estaba asegurado o estaba establecido y por tanto con buena fe, supongo, o quiero creer que con buena fe decidió descartarlo, ¿no? Pero realmente el problema yo creo que es que partió de una serie de premisas equivocadas y realizó unos razonamientos equivocados y por tanto llegó a la conclusión equivocada de que la razón era inválida. Pero a partir de esta tradición y también con este mismo espíritu en cierta manera destructivo, siguió la tradición positivista, ¿no? La tradición positivista bebe mucho del kantianismo y fue esta la que le dio la puntilla a la filosofía de la física. Hasta tal punto que quería leer una cita que tengo aquí anotada de Stephen Hawking, que lo pronunció A ver, hace compártela, por favor. unos 10 años, sí. Dijo algo así como: ¿por qué estamos aquí? ¿De dónde venimos? Tradicionalmente estas cuestiones han sido para la filosofía, pero la filosofía está muerta, dijo. Supongo que en relación al famoso Dios está muerto de Nietzsche, ¿no? Ok. Supongo que en referencia a eso. Continúa, los filósofos no han sido capaces de ponerse al día con los desarrollos modernos de la ciencia, en especial de la física. Stephen Hawking, y él solo era una voz relativamente famosa y escuchada dentro de todo el paradigma científico moderno, pero Stephen Hawking consideraba que la ciencia había sobrepasado a la filosofía y de alguna manera había invalidado o había excluido sus métodos y su utilidad hasta el punto de decir que la filosofía está muerta. Es decir, Stephen Hawking, y lo ha dicho expresamente en libros como The Grand Design, creo que era, que se publicó Claro, hace unos 8 años o por ahí, sí. Stephen Hawking llegó a decir explícitamente que era la filosofía la que debía beber de la ciencia
y decir que, bueno, que la ciencia se había liberado de los grilletes de la filosofía. Entonces, digamos que han llegado a la conclusión de que filosofía, ¿quién la necesita? Los físicos no. Esa fue la conclusión a la que llegaron él y muchos otros coetáneos también. Hoy en día está establecido, es mainstream en la comunidad de la física teórica considerar que la filosofía está abandonada y que la física por fin se ha liberado de una cierta rémora, ¿no? Pero lo cierto es que no hacen más que beber de la filosofía destructivista, del positivismo, y por tanto son esclavos de una filosofía del siglo XIX, aunque ellos no sean conscientes de ello. Pero eso yo creo que ilustra mucho la cuestión de filosofía, quién la necesita. Y la cita que leíste antes de Ayn Rand. Uno puede pensar que no necesita la filosofía, pero uno no puede prescindir de la filosofía realmente. Y esto es, yo creo que lo que pasa en este tema también, ¿no? En la física moderna. Piensan que es posible progresar en la ciencia sin la filosofía, pero lo que han hecho ha sido un estancamiento conceptual tremendo desde esa época prácticamente. Es muy importante como autoprotección estudiar la filosofía en todo caso. No tiene uno que ser un experto, ¿no? Pero uno requiere cierto conocimiento porque por el bien del bien, para la defensa de la verdad, la justicia, la libertad y cualquier otro valor que uno considere, ¿no? Ahora, mucho de lo que uno va a estudiar seguramente no va a ser muy entretenido, pero se requiere, porque si no va a pasar lo que pasa hoy en día, que la mayoría, si le preguntas a las personas de la cultura, digamos en general, te van a decir de que no, que la filosofía, las cosas son subjetivas, que puede ser verdad para ti, pero no para mí, que tal vez las cosas están en otra dimensión que uno no puede entender o alcanzar, que tenemos un cuerpo y un alma. Para nosotros el tema del espíritu en todo caso es la conciencia, ¿no? Entonces, para no llegar a ideas cerradas que al final perjudican la vida de uno, porque es un credo en el que al final uno toma la decisión, elige. Entonces uno requiere de conocer pues todas las malas filosofías y las buenas, las que han sido buenas también. Entonces, ¿por qué? Porque esos temas son los más cruciales de vida o muerte. Son temas de vida o muerte. Aparte, siempre es bueno saber la posición del contrincante, porque uno sabe qué está pensando, dónde se equivoca, y así uno, al ponerse empático o entender bien la posición del otro, puede interiorizar mejor también qué es bueno y qué es malo, que eso se trata, discernir qué está bien, qué está mal, ¿no? Y eso se puede hacer bajo un estándar objetivo, no subjetivo, como por ejemplo, Juanma, para mí eso puede estar bien, pero para ti no. Puede haber un estándar objetivo, ¿no es cierto? Sí, no es incompatible tener un estándar objetivo con opiniones diferentes, ¿no? Porque al final del día nuestras experiencias, nuestros valores diferentes, nuestros contextos, todas estas cosas forman parte del bagaje que nos constituye como persona, y todo eso lo tenemos en cuenta, lo incorporamos, y es completamente válido incorporarlo a nuestros juicios. Por lo tanto, que haya juicios diferentes entre personas no tiene por qué implicar que no están siendo objetivas. Lo que pasa es que cada uno está siendo objetivo valorando sus propias experiencias y sus propios niveles de conocimiento. Quizá yo tenga más experiencia en un área y sea más consciente de la relevancia de algo en ese área. Quizá tú tengas más experiencia en otro área y seas más consciente de su relevancia en el otro área, y al final del día, pues la relevancia relativa de ambas es un poco irrelevante. Al fin y al cabo, cada uno va a hacer su parte del trabajo y va a ponerlo en valor en la medida en que lo conoce. Entonces, son cuestiones que, cuando se intenta atacar la objetividad por este lado, yo creo que es totalmente infructuoso, porque cuando vas a la vida real, que a uno le guste el helado de fresa y a otro le guste el helado de chocolate, que de pequeño, como llamas, no sé, son cuestiones totalmente irrelevantes, ¿no? La objetividad es
a la hora de no de juzgar el mundo, sobre todo, sino a la hora de valorarlo, sino a la hora de conocerlo como es, ¿no? Una vez que dos personas conocen el mundo como es, luego pueden elaborar valoraciones diferentes a partir de ese conocimiento objetivo. Perfecto. Muy buen punto. María, ¿quieres agregar algo también? Estoy totalmente de acuerdo. Quiero agregar algo. Quería decir que la mayoría de los filósofos promueven la idea que las diferentes opiniones quieren decir que la gente ve el mundo con ojos diferentes, y esto no es la verdad. Tener diferentes opiniones no quiere decir que no estás ciego o que tus ojos ven cosas diferentes de las que la otra gente ve. Cada uno tiene sus valores, tiene sus preferencias, tiene su visión de la vida y de cómo quiere pasarla. Por ejemplo, hace no mucho tiempo, Juan Manuel y yo estábamos hablando sobre las ciudades que nos gustan a los dos. Tenemos diferentes opiniones, pero no quiere decir que una de las ciudades es fea o no buena para vivir. De hecho, los dos hemos vivido en las mismas ciudades, pero a mí, por ejemplo, me gusta más Madrid y a Juan Manuel más Londres. Esto no quiere decir que una de las ciudades no merece la pena ser visitada o algo así. Es que hemos tenido diferentes experiencias, preferencias. Claro. Exacto. Yo quería añadir sobre el ejemplo de María, que ha sido muy bueno. Podríamos llevar incluso esa comparación más allá, ¿no? Podríamos decir, ¿cuántas veces hemos oído a una persona decir, pues para mí Londres está más concurrida que Madrid, hay más personas que... Bueno, eso no está sujeto a un para mí o para ti o para él o para ella. Eso es algo objetivo, se podría medir, se podría comprobar objetivamente. Estamos hablando de una característica de la realidad, ¿no? Otra cosa es que cuando uno haya ido haya menos gente, o que cuando uno haya ido estaba más pendiente de los monumentos y menos de la gente, y por tanto todas esas cosas pueden influir en la percepción del hecho, ¿no? Porque la gente está ahí, pero si tu foco está en otro elemento, pues tu percepción del otro se ve disminuida, ¿no? Entonces recibes menos información por ahí y puedes tener una conclusión distorsionada. Todo eso puede ocurrir, pero el paradigma de pensar que la gente o lo concurrida que está una ciudad se puede expresar en términos de para mí, para ti, eso es el subjetivismo, esa es la esencia del subjetivismo. Lo que pasa es que a lo mejor por juicios diferentes o por valoraciones diferentes uno puede decir, vale, es verdad que hay más personas en esta ciudad, pero a mí me gusta más porque tiene un río navegable, a mí me gustan los barcos y por eso valoro que el río sea navegable. Y otro a lo mejor dice, bueno, a mí es que me gusta que el río esté metido en un parque como en Madrid, pues prefiero Madrid por esto. Son cuestiones completamente diferentes. Si hablamos de lo concurrida que está una ciudad, eso es algo que no está sujeto a valoraciones, ¿no? Eso es un hecho irrefutable que podemos conocer con más o menos precisión o con más o menos acierto, pero no podemos nunca llevarnos al error de creer que nosotros o nuestra percepción determina algo así. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Buena extensión ahí. ¿Algunas cosas finales que quieran tocar como tema? Pues no tengo más temas de aportar, solo quería decir que la gente que no tiene interés en la filosofía no quiere decir que no tiene su filosofía, es que tan solo no se da cuenta de la filosofía que tiene. Por ende, es más difícil vivir una vida completa. Cuanto más conscientes estemos de la filosofía que tenemos, mejor vida podamos vivir. Totalmente. El punto de Ayn Rand es justamente ese, que uno no puede escapar de las consecuencias de no aplicar un sistema filosófico. Otra cosa es que uno sea consciente de cuál es, y claro, cuando uno no es consciente de su propia filosofía, es más vulnerable a influencias de filosofías que le llevan por caminos objetivamente erróneos.
Exacto, y la filosofía debe ser una filosofía para vivir en la Tierra, que pueda, a través de la observación, de la experimentación, de vivir, te des cuenta qué está bien y qué está mal, y que veas qué valores realmente agregan a tu vida para tener la mejor vida posible. Y todo lo hacemos de alguna manera u otra, pero teniendo las cosas mucho más claras, eso va a ayudar a que las cosas sean, digamos, uno tome mejores decisiones también, ¿no? Y confíe, pero no todas esas personas tienen esa guía. Y objetivismo, la filosofía te ofrece eso. Objetivismo es la filosofía, considero yo, que basada en la realidad, basada en la razón, basada en el individualismo, y por ende en las otras ramas también que le siguen, que mejor opción te da para vivir esas cosas, pues, esa vida que uno quiere con plenitud. No vivir a medias, no vivir más o menos, sino vivir al mejor nivel, y no solo nos referimos a nivel material, claramente no solo, sino a nivel espiritual, ¿no? Pero a nivel espiritual me refiero a nivel consciente, ¿no? No al sentido religioso, claramente. Ok, ha sido un programa muy fructífero, enriquecedor. Ha sido un placer nuevamente tenerlos ustedes, porque sus comentarios enriquecen este espacio intelectual, de intercambio intelectual y promoción objetivista, que promueve el objetivismo. Así que espero tenerlos de nuevo. Vamos a tener un episodio, espero, donde Juanma va a hablar más sobre epistemología, que es uno de los campos tal vez más complejos, pero más importantes de la filosofía. María también nos puede hablar también de la ética objetivista y la experiencia también en diferentes proyectos que ella ha tenido, ¿no? Promoviendo el objetivismo. Así que nuevo, ¿sí? Sí, sí. Entonces, no se olviden de suscribirse a YouTube, de seguirnos en Facebook, en Instagram, y nosotros vamos a seguir acá con más episodios. Así que muchas gracias a la audiencia. Espero que haya sido estimulante para ustedes y que sigan teniendo sigan viéndonos, sigan aprovechando nuestro contenido y manteniéndose activos. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, chicos. Nos vemos. Muchas gracias, Ricardo. Nos vemos pronto.